Universidad Panamericana del Puerto. El equipo está conformado por Jesús Pilieri, Grady Flores, Ariel y la persona que está en Pilieri. Nosotros a continuación le vamos a detallar una serie de ejercicios sobre derivadas parciales de la asignatura Matemática 3 de la licenciatura de Administración de Empresas con el profesor Luis Rodríguez. En el ejercicio de derivadas parciales tenemos nuestra primera función f de x y igual a 16x a la 15 más 23x a la 10 y a la 15 más 50y. Nos piden que calculemos la primera y segunda derivada parcial. Saben que para calcular la primera derivada tenemos que calcular f de x y f de y. Y para calcular la segunda derivada tenemos que calcular f de x en x, f de x en y, f de y en x y f de y en y. Comenzando con la primera derivada, tenemos que calcular f de x, que es derivar nuestra primera ecuación en función de x, ¿verdad? Entonces, 16x a la 15 sería 16 por la derivada de x a la 15, que es 15x a la 14, más 33y a la 15, la sacamos como constante porque estoy derivando en función de x, por la derivada de x a la 10, que sería 10x a la 9, más 50y es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces me da 16 por 15, me da 240 x a la 14, más 23 por 10 me queda 330 x a la 9, y a la 15. Y así tenemos nuestra primera f de x. Ahora, f de y, vamos a derivar la ecuación en función de y, sería como 16x a la 15 es una constante, la derivada de una constante es 0, más 33x a la 10 la sacamos como constante, porque estoy derivando en función de y, por la derivada de y a la 15, que es 15y a la 14, más la derivada de 50y, la derivada de y es 1, 50 por 1 es 50, por tanto, 33 por 15 es 495 x a la 10, y a la 14 más 50. Y con esta obtenemos nuestras primeras derivadas de la función x, y. Ahora procedemos a calcular la segunda derivada. La primera es f de x en x. Es decir, voy a derivar la primera derivada en x en función de x. Entonces, 240x a la 14 sería 240 por la derivada de x a la 14, que sería 14x a la 13, más 330 y a la 15 sale como constante, porque estoy derivando en función de x, por la derivada de x a la 9, que sería 9x a la 8. Por tanto, me quedaría 240 por 14 son 3360 x a la 13 más 330 por 9, que son 2970 x a la 8 y a la 15. Continuando con las segundas derivadas, vamos a ver aquí. Tenemos a f de x en y. Es decir, vamos a derivar en f de x en función de y. Entonces, como en la primera, la función que la que predomina es la x, entonces la derivada constante es 0. Más sería 330 x a la 9, lo saco como constante porque derivamos en función de y, por la derivada de y a la 15, que es 15y a la 14. Entonces, 330 por 15 da 4950 x a la 9, y a la 14. Continuando, tenemos f de y en x. Ahora vamos a derivar la primera derivada, que es la f de y, en función de x. Entonces tenemos 495, ¿verdad? Y a la 14, porque estoy derivando en función de x, por la derivada de x a la 10, que es 10x a la 9, más el 50, que es una constante, la derivada de una constante es 0. Por tanto, 495 por 10 es 4950 x a la 9, y a la 14. Y por último tenemos a nuestra función f de y
en y, es decir, vamos a calcular la derivada de f de y en y. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos 495x a la 10 como constante, porque estoy derivando en función de y la derivada de y a la 14 es 14y a la 13 más el 50 es una constante, la derivada de una constante es 0. Por tanto, 495 por 14 da 6.930 x a la 10 por y a la 13. Y así obtenemos las primeras y segundas derivadas de la función dada. Muchas gracias. Para el ejercicio de las derivadas parciales se nos presenta el siguiente ejercicio. F de x de y es igual a 19x a la 15 más 29x a la 10 por y a la 15 más 50 de y. Calculando la primera derivada parcial tenemos que f de x es igual a 19 por derivada de x a la 15, que sería 15x a la 14 más 29y a la 15 por 10x a la 9 más, como estamos buscando la función de x, x y 50 a la y, que es una constante, sería 0. Sacando el resultado del ejercicio es igual a 285x a la 15, que es la multiplicación de 19 por 15, x a la 15, más 290, que es 29 por 10, x a la 9, por y a la 15. Buscando la función o la derivada de f a la y es igual a 0, que es la que vendría siendo la constante de origen, 0, más 29 x a la 10, 15 y a la 14, más 50, que sería la constante. Calculando la función sería 29 por 15 es igual a 435 x a la 10 por y a la 14 más 50. Ahora, calculando la segunda derivada, que es f de x de x, entonces 285 por 14x a la 13, derivando x, más 290 de y a la 15 por 9x a la 8. Calculando es igual a 3.990 x a la 13 más 2.610 x a la 8 y a la y a la 15. Este sería el resultado de la función. A continuación lo dejo con mi compañera Sarri. Ok, continuando con la segunda derivada parcial del ejercicio, tenemos que f de x en y es igual, como tenemos la función, estamos trabajando con la función de x y en función de y tenemos una constante que es igual a 0 más 290 x a la 9 por la derivada de y, que es 15y a la 14. Esto es igual, aquí calculamos,
que es igual a 435 x a la 10 por la derivada de y, que es 14y a la 3 más la constante, que es 0. Calculando, f de y en y es igual a 435 por 14, 6090 x a la 10 de y a la 3. Y con esto concluimos el ejercicio de la derivada parcial. Como los ejercicios de derivadas parciales tenemos el siguiente ejercicio, que es f de xy, que es igual a 16x a la 15 más 34x a la 10 por y a la 15 más 50y. Nos están pidiendo sacar la primera y segunda derivada. Comenzamos con la primera derivada. Calculamos f de este. f de, que es igual a 16, le sacamos la derivada a la 15, que es 15x a la 14, más 34 y a la 15, que es una constante, por x a la 10, que es igual a 10x a la 9, más el 50y, como estamos trabajando en función a x, es una constante y es igual a 0. Esto nos da igual a 16 por 15, son 240 x a la 14, más 34 por 10 es igual a 340 x a la 9 y a la 15. Y obtenemos el f de y. Ahorita calculamos f, pero en y, que es igual, como estamos trabajando en y, la primera es una x, entonces es una constante que es igual a 0. Más, tenemos el 34 x a la 10, lo sacamos como constante y derivamos y a la 15, que es igual a 15y a la 14. Más 50 por y, que 50 por 1 es igual a 50. Este es igual. 34 por 15 es igual a 510 x a la 10 y a la 14 más 50. Y con esto tenemos f de y y completamos la primera derivada. Comenzando con la segunda derivada, tenemos la función de x en x, tomando en cuenta la primera f de x, donde 240 por la derivada de x a la 14 es igual a 14x a la 13 más, sacamos como constante el 340y a la 15 y derivamos x a la 9, que es 9x a la 8. Resolviendo, nos queda 240 por 14 es igual a 3360 x a la 13 más 340 por 9 tenemos 3060 x a la 8 y a la 15 y completamos el f de x en x. Calculando ahora f de x en y, utilizando la misma función, que sería 200, como estamos trabajando en y, y la primera que tenemos es x, que es una constante igual a 0, más 340 x a la 9, la sacamos como constante y derivamos y a la 15, que es igual a 15y a la 14, que esto es igual 340 por 15 es igual a 5100 x a la 9 y a la 14 y completamos el f de x en y. Continuando con f de y en x con la siguiente ecuación, que es 510. Entonces sacamos como constante 510 y a la 14
Y derivamos x a la 10, que sería 10x a la 9. Y el 50, como es una constante, es 0. Entonces tenemos 510 por 10 es igual a 5100 x a la 9 y a la 14. Y tenemos f de y en x. Y por último tenemos f de y en y, que es igual, como la x le sacamos la 510 x a la 10 como una constante y derivamos y14, que es 14 por y a la 3. Y el 50 es una constante y queda 0. Entonces tenemos 510 por 14 es igual a 7140 x a la 10 y a la 3. Y por 10 el resultado